AECC-ko Urola Garaiko eta Goierriko batzarrak minbiziaren aurkako astea dela eta hainbat tailer eta jarduera antolatu ditu. Horietako bat, Zumarragako Zelai Arizti antzokian egin den bizi testamenduari buruzkoa izan da. Bertan, osasun arloko hainbat profesionalek dokumentuari dagozkion testigantzak eta aholkuak partekatu dituzte. Esta semana es la Semana contra el Cáncer de Urola Garaia Goierri. Entonces, bueno, todos los días hemos tenido en esta semana diferentes charlas sobre diferentes temáticas relacionadas con el cáncer. Y bueno, y el objetivo ha sido un poco visibilizarnos también para que pudiera, bueno, hacer una difusión un poco de los servicios que tenemos para que le llegue a la mayoría de la gente necesitada. Entonces, bueno, pues estamos aquí con este tema que, bueno, pues a veces cuesta un poco, ¿no? Este tema que nos lleva, ¿no? El testamento vital nos lleva un poco, ¿no? Al tema de la muerte. Y bueno, ¿por qué surgió, ¿no? esa necesidad de poder hacer esta charla? Yo soy psicóloga aquí en AECC Zumárraga y en mi experiencia clínica sí que, bueno, pues observo cómo ayuda a los pacientes cuando están con la angustia de muerte, ¿no? Recién diagnosticados o están en el proceso de tratamiento, o cuando están con, bueno, metástasis o en la última fase de la vida, cómo ayuda y cómo acompaña esta herramienta para poder aliviar esa angustia de muerte. Entonces, bueno, pues desde ahí y desde unos seminarios que organizamos todos los años en la UPV, en la Facultad de Medicina y Enfermería, pues desde ahí también, hablando un poco en esos seminarios que estaba Carmen Tapia, pues un poco contando también su experiencia, pues desde ahí también surgió un poco, bueno, pues esa necesidad de un poco, ¿no? Organizar un poco la charla respecto al testamento vital. Ni Anesora Luze naiz, Tolosaldeko ikuskari medikoa. Hasteko, mila esker, minbiziaren aurkako aste honetan, AECC kantolatutako jardunaldi hauetara gonbidatzeagatik. Guk gaurkoan aurretiazko borondaten dokumentuari buruz hitz egingo dizuegu. Pixka bat zer den eta nola erabiltzen den azalduz. Bueno, en primer lugar, agradeceros que os hayáis acordado de nosotros para este taller que forma parte de las actividades que se han organizado en la Semana contra el Cáncer. Nosotros venimos del Departamento de Salud y bueno, ofrecemos este servicio de voluntades anticipadas en las inspecciones médicas del Gobierno vasco. Bueno, hanek esan duen bezala, aurretiazko borondateri buruz hitz egin behar dugu, eta lehenengo gauza da zertan datza edo zer dan aurretiazko borondateak. Bere hitzak berak esaten du, ez? Aurretiazko borondatea aurreratzea. Borondatea gure naia, gure borondatea aurreratzea, etorkizun batean, agian ezin izango dugulako gure borondate hori espresatu eta idatziz utzi nahi dugulako borondate hori gaur egun zer pentsatzen dugun. Egunen batean, gaixotasun basotzen baldin bazaigu, edo heriotzako zorian baldin bagaude zer nahiko genuken gure korputzarekin egin. Kontuan eduki behar dugu gauza bat eta agian zaila izaten da ulertzea, baina nik uste dut zilegizkoa dela aipatzea. Bakarrikan ez gaixotasun hori buruz hitz egingo dugula, baizik eta gaixotasun hori buruz, heriotzari buruz, eta gaixotasun heriotza inguruko buruz hitz egingo dugula ere. Azken finean, bizi garen denok amaiera badaukagu, eta azken finean heriotza bizitzaren zati bat besterik ez da. Bizigaren denok amaitu egin behar dugu, bizigaren denok hil egin behar dugu, bizirik gabe heriotzarik ez dago, eta heriotzarik etzen egongo, bizirik ez bagenuken eduki. Beraz, heriotza eta bizitza moneda bat izango aliz bezala bi alde dauzka, bi lerro dauzka, bi aurpegi dauzka, baina moneda berbera da. Bizitza heriotzari gabe ez da ulertzen, eta heriotza bizitzari gabe ere ez. Beraz, hori kontuan edukita, aurretiazko borondate dokumentoak aukera ematen digu, azken momento hori, bizitza agortzen zaigun azkeneko momento horietan, nola nahi izango genuken
hori izatea. Eta azken finean, egiten duena da bermatu osasun arloan guk nahi duguna gure borondatea aurrera emango dela. Azken finean berma bada, bermatasun bada, eta bermatasun horrek derrigortzen du osasun saila aurrera ematen. Zeren eta gure borondatea beste gauza denen aurretik dago. Eta gure borondatea denez, kontuan eduki behar da, eta derrigortuta dago osasun saila, kasu honetan Osakidetza, gure borondate hori aurrera emateko. Beraz, aurretiazko borondaten dokumentoa da azken finean gure nahia, gure borondatea, gure gogoa, gure ikusmena garatzeko aukera bat. Eta hori idatziz utzita. Zein da helburua? Helburua da esan deguna. Helburua da gure borondatea, gure nahia, gure ikusmen hori aurrera eramatea inolako oztoporik gabe, inolako trabarik gabe. Helburua da guk nahi duguna, guk usten duguna eta guk pentsatzen duguna inork ere zalantzan ez jartzea eta inork ere dudan ez jartzea eta inork ere ez oztopatzea. Aurretiazko borondate dokumento honek konfidentzialtasuna dauka. Horrek zer nahi du esan? Historia kliniko batek konfidentzialtasuna dauka. Guk medikoa gara, baina guk ezin dugu sartu zuetako inorren historia kliniko batean. Nahi dugulako. Sartu genezake soilik behar baldin badugu sartzea gure lanerako tresna bat izan daitekeelako. Baina gu sartzen baldin bagara, gu nahi dugulako, hori ezin dugu egin. Aurretiazko borondate dokumentokin berdina gertatzen da. Aurretiazko borondatea egiten dugunean, historia klinikoan, medikoari azaltzen zaio ikono txiki bat, eta ikur horrek nahi du esan norberak edo historia kliniko horren jabeak dokumentori eginda daukala. Baina medikoak ezin izango du ikusi, ezin izango du deskargatu, eta ezin izango du jakin zer dago nor idatzita, espaldima du behar hori ikusterik. Hau da, bakarrik ikusiko du behar baldin badu ikusi. Bestela ez. Alde hortatikan, kontuan eduki behar da baita ere, guk egiten dugun dokumentoa hori registratuta geratzen dela. Eta registro orokorra badago, alde batetikan, Euskadi mailan dago erregistroa, baina erregistro hori dago konektatuta ministeritzarekin, eta estatu maila osoan ere ikusi daiteke dokumentu hori. Berriro diot, bakarrikan behar baldin bada ikustea. Ez nahi dugulako ikustea, adibidez, nik zer jarri dudan edo zer pentsatzen duen. Hortarako ez. Zer eduki dauzka dokumentuak? Ordezkaria, aldakorra, osasun derrigortasuna, legalitate medikoa. Ordezkaria, vamos a ver. Ordezkaria nahi du esan, guk dokumento bat egiten baldin badugu, gure nahiarekin, gure nahia da. Baina gerta daiteke bestaldeak, hau da beste parteak, mediko batek, edo mediko talde batek, edo osasun talde batek, dokumentu hori irakurtzeko garaian, zalantza batzuk edukitzea interpretazioan. Azken finean, bakoitza gure gurasoen seme-alaba gara, eta interpretatu genezake nahi dugun bezala. Orduan, zalantza hori eduki ezkero, nori galdetuko diote zalantza horiek argitzeko? Norberari. Ni dokumento baldin badaukat, eta mediko batek aplikatu behar baldin badu, ni dokumentotan esan detena, baina zalantza baldin badauka, niri galdetuko dit, zer nahi zenun esan honekin. Baina agian, gerta daiteke ere, nire egoera klinikoak, nire gaitasunez ematea zalantza hori argitzeko. Orduan, derrigorrezkoa ez izan arren, konbenigarria izaten da, beti, ordezkari bat izendatzea. Ordezkariaren
funtzioa bat bakarra da. Ordezkari batek ezin izango du inoiz ere dokumentuaren eredua aldatu. Ezin izango du dokumentu horren kontenidua aldatu. Bere bete behar bakarra izango da zalantza bat edo beste, egongo balitz zalantza bat edo beste hori argitzea, besterik ez. Dokumentua aldakorra da, nire nahia gaur izan daiteke bat, bihar izan daiteke beste bat, eta hurrengo egunen izan daiteke beste bat. Beraz, guk sinatzen dugun dokumentu hori aldakorra da. Eta ez hori bakarrikan, registratuta egon arren, azken unean gure borondatea beste bat baldima da, borondate horrek nabaritasuna dauka aurretik sinatutakoaren aurrean. Bi baldintza betetzen baldima dira, alde batetik askatasun osoz jokatzen baldima dugu, eta bestaldetik gure burua bere tokian baldima daukagu. Burua galduta baldima daukagu, edo presiopean, edo askatasunari gabe erabaki hori ezin dugu hartu, eta holako bat gertatuko balitz, orduan idatzitakoa nabaritzen da, eta idatzitakoa dauka indarra. Baina bestela, edozer uneetan aldakorra da, eta alda daiteke edozer uneetan. Osasun derrigortasunari buruz hitz egin dugu. Berma bada, dokumentu horrek bermatzen du gure nahia osasun arloak derrigortasunez aurrera eman behar duela. Autonomi legeare hor dago, eta autonomi legearen oinarrituta derrigortasun hori bete egin behar da. Osasun sistema batek ezin du gure borondatea alde batera utzi. Eta derrigortasuna dauka gure borondatea aurrera emateko. Legalitate medikoan oinarrituta, noski dokumentuan ezin dugu jarri legalitate medikoan kanpoko gauzarik. Aurten hitz egin da asko, eta entzungo zenuten lege organikoa 2021ko 3. lege organikoa. 2021ko 3. lege organikoa eutanasiaren legea da. Eutanasiaren legea aprobatuta egon arren, oraindik indarrean ez dago. Ekainaren 24ean sartuko da indarrean. Ekainaren 24 arte eutanasia ez da legala. Lege horren artikulu bakarra indarrean dagoena 17. artikulua da. Eta 17. artikulua ez dauka zer ikusi dokumentuarekin. Dauka bakarrik ikusirik elkarkidego bakoitzean batzorde bat sortu behar dela egoera aztertzeko. Hori indarrean dago, baina eutanasia adibidez gaur egun legala ez da. Dokumentuan aipatzen dugu, gero hitz egingo du Enrikek horri buruz, dokumentuan aipatzen dugu eutanasia legala izango bale zer nahiko genuken. Baina adibidez momentu honetan ezin dugu aplikatu. Nahi izan da ere, egoera bat gertatuko balia zaigu, adibidez bihar, egoera bat gertatuko balia zaigu, eta eutanasia nahi izan ez gero, ezin izango genuke aurrera eman. Legalitate barruan ez dagoelako. Horaz, beraz, legalitate barruan egon behar du guk aipatzen ditugun gauzak. Erabilera, aipatu dugu, erabilera da, azken finean, guk gure borondatea, eta gure borondatea hori bermatzeko erabiltzen dan dokumentoa. Dokumentoaren azaltzen duguna da gure nahia, gure gogoa, eta erabilera da guk sistema publikoak, osasun sistema publikoak eta pribatuak ere zen eta dokumento honek edozer sistemantzako balio du, bermatu egin behar du gure nahia, gure gogoa aurrera eramatea. Zalantza handia egoten da askotan, bereizteko zer dan eutanasia, zer dan ortotanasia eta zer dan lagundutako suizidioa. Eta jendeak normalean ez ditu bereizten, ez dauka garbi zer dan gauza bat eta zer dan bestea. Suizidio asistitakoa edo lagundutako suizidioa, hori uste du nahiko garbi daukagula, eta hor pelikula baten oinarritzen gara Mar Adentro pelikula, hor ikusten genuen gizaki hura, Pedro San Pedro, uste du zela, nola bere, Ramos San Pedro barkatu, nola bere burua ezin zuen bizi gehiago, nola sufritzen ari zen, eta laguntza nahi izan zuela bere buruarekin agortzeko, hori da lagundutako suizidioa. Baina zalantza gehiago dauzkagu erabakitzeko zer den eutanasia edo zer den ortotanasia.
Ortotanazia da heriotza duina. Ortotanazia da pertsona bat hiltzen ari denean, bizi-pauso hori, gogorra atera zait, baina bizi-pauso hori, hiltzeko bizi-pauso hori, azkeneko pauso horiek laguntzea ematen. Adibidez, ortotanazia da pertsona bat hiltzorian dagoenean, pertsona bat bueltarik ez daukanean, eta uste dut hemengo askok zoritxarrez solako ikusi ditugula etxean, bueltarik ez dagoenean, da aukeratu mundu hau, bizi hau ustea lasaitasunez, bildurri gabe, aukeratzea. Heriotza duina. Pertsona bat, bizia utzi dezake pertsona batek, edo minez, edo sufritzen, edo negarrez, edo utzi daiteke bizimodu hau lasaitasunez, utzi daiteke bere buruarekin ados, eta utzi daiteke sufrimentori gabe. Azken finean, hori egiten da sedazioaren bitartez. Ortotanazia egiten da heriotza baten aurrean, bueltarik ez dagoenean, transitoa bizi batetik, biziatik, hilketa batera, heriotza batera, transito hori erraztu. Eutanazia ez da hori. Eutanazia da pertsona batek gaixotasun badaukenean, eta zoritxarrez ere, olako kasuak askok izan ditugu, eta ikusi ditugu, pertsona bat, adibidez, dementzia batekin, Alzheimer batekin, edota, buruko trombosi bat eman da, ohean dago, dana egin behar zaio. Ez da gai ez jateko, ez da gai ez erateko, ez dakit nor den, ez dakit zein den, ez dakit nun dagoen, baina han dago. Bihotza ondo dauka, eta hola iraun dezake urteak, eta urteak, eta urteak. Galdera da, pertsona horrek aukera edukiko balu, bere bizia hola ikusita, hola aurre ikusita, nahiko luke bizia hola jarraitu, hori izango zen eutanazia. Hau da, hiltzeko gaixotasunik ez dauka, egoera klinikoa larria, tamalgarria dauka, baina egoera kliniko horrek ez du bere bizia bukatuko, ez du bere biziarekin bukatuko. Baina, galdera da, hola bizi nahiko luke pertsona horrek, hori izango zen eutanazia. Aurretiazko borondateko dokumento hau nork egin daiteke, edo nork egin dezake, erozeinek egin dezake. Erozeinek baldintzak batzu beteta. Leheno bi aipatu ditut, askatasun osoz baldin badago, hau da, bate presiori gabe, eta bestalde bere buruaren jabe baldin bada, eta noski, heldua baldin bada. 18 urtet berako entzako momentun ez, hori egia ez da, 16 urterekin egin daiteke, baina baldintza batzu beteta, baina 18 urtetik gorako edozein pertsonak egin dezake dokumentoa bere buruaren jabe baldin bada, bere burua galduta baldin badauka, eta presiori gabe aukeratzen baldin badu dokumentoa egitea. Non egin daiteke? Hanek aipatu du, inspekzioetan. Inspekzioetan egin daiteke dokumentoa. Notario baten aurrean ere egin daiteke dokumentoa. Osakidetzako sendagile baten aurrean ere egin daiteke dokumentoa. Eta zuetako norbaitek ere dokumentoa egin daiteke beste bi testigantzarekin, eta dokumentori eman daiteke registratzea. Guk momentun ez dugu kobratzen, ez dugu sekulo kobratu, eta oraindik ez dut uste kobratuko dugunik. Notario batean pagatu inbarko zenukete, eta registratzen notario baten aurrean ere bai. Guk egiten duguna da dokumentoa egiten denean, gu zuzenean bidaltzen dugu lakoara registratu dezaten. Orduan registratuta geratzen da. Eta noiz egin daiteke? Norberak ikusten duenean egin beharra daukanean. Nik atzo honi buruz komentario bat pertsona batekin hitz egin nun, eta berak esaten zian, aspaldian nago egitekotan, eta beti atzea,
noiz egin daiteke norberak beharra ikusten duenean egiteko. Ez dago noiz bat, baizik eta egin daiteke edozer momentotan eta edozer uneetan. Edozer, esan dugu bezala, edozer tokitan, aipatu ditugun tokietan. Estamos aquí escuchando una charla sobre el documento de voluntades anticipadas, pero hemos hablado también de un término que es el testamento vital. Y luego vienen otros términos como pueden ser instrucciones o instrucciones previas y demás. Al final, lo que viene a decir el contenido es que estamos hablando de lo mismo. Es decir, igual en unas comunidades le llaman de una forma, en otros sitios otra y tal, pero dentro de lo que cabe, al final estamos hablando del mismo documento. Y el documento, para tener una idea concreta y específica, no deja de ser un documento escrito. Esto lo voy a repetir más veces porque quiero que cale un poquito en para qué sirve y lo que estamos haciendo. Es un documento escrito que en un momento determinado, que estamos ahora con capacidad de decisión, queremos expresar unas voluntades. ¿Para cuándo? Pues para cuando estemos en una situación que no podamos decidir, lo tengamos escrito. Eso es un poquito el ejemplo que queremos transmitir y que queremos decir. Pero cuando hablamos de documento de voluntades anticipadas, muchas veces nos encontramos con la situación de decir, bueno, ¿y qué grado de conocimiento tienen los documentos en el ámbito sanitario? Bueno, lo que diría yo un poco, son reflexiones, ideas mías que yo las traigo aquí y las expongo. Y entonces, buscando un poco de información, he visto que en principio, pues bueno, pues hay un cierto desconocimiento por parte a nivel sanitario de la existencia del documento. Y por eso una de las funciones que estamos intentando desarrollar es promocionarlo e intentarlo implantarlo. Esto es un estudio que se hizo en el 2017, pero no deja de ser meramente representativo, porque al fin y al cabo, hoy en día, yo estoy convencido de que hay mucho mayor conocimiento. Han pasado ya 4 años y nosotros, sobre todo a nivel de Comunidad Autónoma Vasca y en Guipúzcoa en concreto, estamos intentando meterlo y ponerlo en marcha en bastantes sitios. Y esto es un poco con respecto al personal sanitario. Pero si vemos un poco con respecto a la población en general, pues lo que estadísticamente he sacado, la información última, es que en la Comunidad Autónoma Vasca no llega al 1,5% de la población que tiene realizado el documento. Eso significa, pues bueno, pues en cierta medida unos términos muy pobres. Pero si los vamos a comparar con lo que existe a nivel estatal, pues vemos que a nivel de España es el 0,71, con lo cual están por debajo, es decir, es la mitad, ¿no?, de documentos escritos y registrados. Bueno, antes de entrar un poquito en el documento, como os he comentado, estoy haciendo también incluso reflexiones e intentar hablar un poco de aspectos. Y entonces quería presentar un poco las reflexiones que muchas veces nos podríamos hacer sobre el final de nuestra vida, ¿no? No deja de ser un planteamiento que muchas veces igual, pues a veces nos cuesta presentarlo, hablarlo, igual comentarlo y a veces y reflexionarlo a veces, ¿no? Y muchas veces yo no sé si es porque tenemos una cierta, bueno, sensación, ansiedad o miedo al concepto de muerte y al fin y al cabo en algunas comentarios, documentos, artículos que lees por ahí, muchas veces cuando la gente habla de los temas, pues bueno, pues hay cierto miedo, ¿no? Miedo a la muerte, pues derivado sobre todo a la incertidumbre y la inseguridad. Y el miedo al dolor, parece ser que son con los conceptos un poco que priman un poquito cuando hablamos con respecto a la muerte. Y en plan un poco curioso, simplemente lo quería traer aquí a colación, pues por un personaje conocido por todos nosotros, en una entrevista que se le hizo en cierto momento, a él se le dijo, bueno, ¿y usted qué piensa sobre la muerte? Y dijo, pues que estoy totalmente en contra. Eso significa poco porque el señor Woody Allen, pues lógicamente, pues eso, manifestaba sus miedos ante la muerte. Y leyendo también algún artículo, yo pensaba, bueno, ¿cómo podemos afrontar el final de la muerte, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarnos a la muerte? Y yo creo que
vi esta frase en la cual a mí me resultó, pues bueno, bastante un poco importante, ¿no? Porque decía, lo ideal sería aceptarla como un hecho más de nuestra existencia, ¿no? Adecuar nuestro comportamiento al tiempo de que disponemos para poder hacer que el final, cuando llegue, sea lo mejor y lo más cómodo posible, ¿no? Eso es un poco lo que nos gustaría que pudiese ser en forma teórica. Y andando un poquito con respecto a las reflexiones, con respecto al final de la vida, y cuando decimos que estamos haciendo el documento de voluntades anticipadas, sería interesante que muchas veces que nosotros nos hagamos esas reflexiones, y hagamos una especie de pensamiento interno, una introspección, pensando un poquito, bueno, ¿cómo puede ser el final? ¿Qué condiciones me gustaría? Entonces, ese tipo de aspectos, nosotros en la página web del departamento, hemos colgado un documento que pone Piense y reflexione, en el cual vienen una serie de preguntas, en las cuales yo creo que es interesante que nos hagamos previo a que cuando vengamos a redactar el documento, tengamos ya más o menos pensado, hablado e incluso comentado, si lo hemos hecho a nivel familiar, mucho mejor, porque es otra forma de tener ya las cosas un poco ya más habladas y comentadas. Nosotros, al fin y al cabo, no vamos a ser más que el último eslabón para que lo que vosotros habéis pensado y habéis decidido lo materialicemos en un documento que luego lo vamos a verlo más adelante. Y entre esas reflexiones que vienen recogidas en el documento, viene un poquito sobre, bueno, pues cómo tenemos, perdonad, que me he confundido, sobre el tema de la calidad de vida, qué cuidados sanitarios me gustaría, qué toma de decisiones puedo tomar, sobre cómo puedo pensar sobre el final de la vida, en dónde me gustaría ser atendido en los últimos momentos de mi vida. Son aspectos que, bueno, que muchas veces igual no los hemos pensado, comentado, pero bueno, eso es lo que os venía a decir, que el documento viene a recoger una serie de aspectos que viene a ser para que nosotros lo pensemos, lo manifestemos, lo reflexionemos. Y cuando hablamos de preferencias sobre el lugar donde nos gustaría el fallecimiento, muchas veces habla en el hospital o en casa. Pues estuve viendo también, leyendo un poquito a ver información por ahí, y en el cual le dice, bueno, la gente, ¿qué es lo que piensa, no? Y muchas veces te das cuenta de que el pensamiento de la gente en general habla de que le gustaría fallecer igual en el domicilio. Y entonces hay un artículo al respecto en el cual se hicieron un estudio en el cual dijeron, bueno, el 74% de los usuarios hablaba del tratar. Luego empiezas a mirar también otros artículos y empiezas a decir, bueno, la realidad es lo que unas veces la gente lo que quiere, pero al final en la práctica hablaban de un estudio también que se hizo por parte de paliativos, es muy frecuente que la gente fallezca en el hospital. Y en Navarra, concretamente, también hicieron un estudio en el cual valoraron que, aunque en los documentos de voluntades anticipadas viene recogido la preferencia del domicilio, en la práctica, al final, pues el fallecimiento se produce en el centro hospitalario. Unas pinceladas simplemente legislativas para saber que el documento de voluntades anticipadas tiene una base legal y en dónde estamos, desde qué base estamos. Originariamente, pues esto viene de los Estados Unidos, que empezaron en la década de los 60, con lo cual ya han pasado bastantes años, y allí llevan muchos años ya de experiencia, en que el testamento vital, o el living will, como lo llaman, pues empezó en esa época para poder manifestar un poquito las voluntades, sobre todo en los casos de tratamientos médicos en enfermedades terminales. En España fue en el año 2000. 2000 fue el punto de inflexión en el cual hubo un convenio, que llamado el Convenio de Oviedo, que el 1 de enero se puso en marcha, y ahí fue cuando fue el punto de cual ya había un reconocimiento de la autonomía de los pacientes para tomar decisiones. De ahí fue cuando se salieron las normativas, que es el principio de autonomía del paciente, que es el que ahora ya es la base fundamental, en el 2002. Que ya es el derecho a consentir, el derecho a información clínica, el derecho a que yo pueda también elaborar el documento de voluntades anticipadas. Y a partir de esta ley, que es a nivel estatal, salieron ya, bueno, se desarrollaron. En Cataluña fue previo un poco a esta normativa, pero el resto de las comunidades empezaron ya a desarrollar sus propios reglamentos y determinar sus propias normativas. Aquí ve ya la hicimos en el año 2002, y esta fue modificada en el año 2018
fundamentalmente para dar un poco más operatividad a la redacción y a la elaboración de los documentos de voluntades anticipadas. Ahí viene a decir cómo se hace, dónde se hace y tal, que eso lo voy a explicar más ampliamente en el siguiente capítulo. Y para cualquier cosa que se me haya escapado, está también mi compañero Enrique, que estará también ahí acecho para decir lo que se me ha pasado, comentarlo. Y luego, por terminar un poquito a nivel de esta regulación legislativa, os quería comentar la ley del 2016, que a mí me parece que es muy importante, que es la que da la garantía de los derechos y dignidad de las personas al final de la vida, ¿no? Esta es la que regula estos derechos, regula las obligaciones del personal asistencial y sanitario para que atiendan estas demandas y que, lógicamente, garantiza, por ejemplo, el tema del acceso a garantizar los cuidados paliativos con el tema de la sedación, el evitar el sufrimiento y el dolor y, lógicamente, la posibilidad de que acceder a estos cuidados paliativos incluso en el mismo domicilio. Bueno, volvemos otra vez al punto en principio. Bueno, ¿qué es el documento? Volvemos a decir, documento escrito de instrucciones previas en el cual una persona otorga, estando pleno uso de sus facultades, y va dirigido esto al equipo médico. ¿Para qué? Para que en estos momentos en los cuales nosotros podamos decidir, lo podamos tenerlo realizado. Yo creo que esto es fundamental. ¿Y para qué sirve el documento? Pues para dejar constancia de estos deseos, en esos momentos cuando ya hemos comentado que no podemos expresar nosotros personalmente. Y sirve también, fundamentalmente, también para que para tanto los familiares y las personas profesionales de la salud pues tomen las decisiones. En final, lo que venía a decir también es que alargan la autonomía de las personas cuando han perdido su capacidad. ¿Cuál es el contenido? El contenido lo veremos ya claramente en el documento que nos van a expresar. Pero lo que hace es reflejar opciones personales para que cuando estemos en esa situación final podamos decir, pues quiero renunciar a tratamientos que eviten alargar o prolongar mi agonía. Y quiero también que no sufrir, y quiero sedación. Y todo ese tipo de prácticas y aplicaciones de voluntades, lógicamente, tienen que ir acorde con la ley. ¿Cuáles son los deseos más habituales? Pues lo que hemos comentado. Renunciar a medidas de soporte vital, por ejemplo, en situaciones de coma o en situaciones terminales. El alivio de cualquier sufrimiento o dolor mediante la sedación. El que me gustaría, si fuese factible y si no hubiese inconvenientes organizativos, pues el poder fallecer en el domicilio. El solicitar o no la aplicación de la eutanasia. Esto es un poco que, ahora con la nueva normativa, hay que ver si los documentos de voluntades es factible expresar este deseo en el documento de voluntades. Creo que sí, porque luego lo he visto más adelante y cuando hablemos un poquito de eutanasia seguramente va a intentar hablar una pincelada sobre la eutanasia. Viene recogido de que estos deseos que nosotros queremos transmitir se pueden aplicar para cuando si la eutanasia cumpliera los criterios y recoge los supuestos que viene contemplado por la ley. Otros deseos que también suelen estar recogidos en nuestro documento de voluntades y que a veces pueden ser interesantes, puede ser el tema de la donación de órganos y tejidos, la incineración e inhumación del cadáver. Fundamentalmente la gente, muchas veces, la mayoría de la gente, 90 y tantos %, quiere que el cadáver sea incinerado y nos viene a transmitir que eso y lo ponemos en el documento. Y luego a veces, pues también muchas personas, o bien en un sentido a favor y otras en sentido contrario, quieren transmitir y manifestar que aparezca o no, que dicen, yo quiero que me hagan servicios religiosos, o no quiero que me hagan, oye, quiero dejar constancia de que no quiero. Al fin y al cabo son deseos, manifestaciones que transmitimos en un documento. Bueno, también ya os hemos comentado anteriormente y en euskera se ha dicho que es conveniente designar a una o dos personas como representantes. En el documento veremos ya un poquito el grado de especificación de que habla un poco sobre la designación del personal, ¿no? Pero es interesante el que aparezca una persona
que aunque esa persona no va a poder modificar ni cambiar nada el contenido, va a ser como una especie de enlace, ¿no? Es la persona el que canaliza un poquito el contenido del documento y lo transmite fundamentalmente al equipo médico para que lo pongan en marcha y lo pongan a ejecutar un poco las indicaciones y las condiciones que viene recogido en el documento. Los profesionales sanitarios son los que tienen obligación de respetar estos valores e indicaciones del documento, aunque también el profesional sanitario, mientras recogido en el documento, puede tener también, pues bueno, objeción de conciencia y decir que él no puede o él no quiere llevar a cabo. Bueno, pues si no es una persona, pues que sea otra la que se lleve a cabo la ejecución del documento. Y transparencia recoge un poco el resumen de lo que os estoy comentando. Es decir, es importante tanto para el paciente, porque el paciente le da satisfacción, le da tranquilidad, reduce la ansiedad, mejora la comunicación con el personal sanitario. Para los familiares y representantes también alivian y favorecen un poco el proceso del duelo. Yo creo que disminuye también la carga de decisiones, es decir, la toma de decisiones no es por parte de la familia, sino que ya las decisiones están ya tomadas. Y para los profesionales sanitarios, por supuesto, es muy interesante y a la institución también. Fundamentalmente para, sobre todo, reducción de conflictos, aporta la seguridad legal y ética. Por lo tanto, la elaboración del documento en todos los sentidos es un elemento, una herramienta importante y que en este momento la tenemos a nuestra mano para poder nosotros llevar a cabo. Cuando la tenemos este documento, lo que hemos comentado también anteriormente es decir, nos interesa que este documento sea oficial y para eso lo que hacemos es transportarlo y llevarlo al registro. Hay un registro que está dentro de la Comunidad Autónoma Vasca y luego estos registros están intercomunicados dentro a nivel estatal. Por tanto, hay un registro nacional y ese registro es el que recoge todo el que está intercomunicado con todas las comunidades autónomas. Y dice, y estas son un poco unas preguntas que vienen recogidas porque muchas veces nos decimos, bueno, oye, ¿y cuál es la finalidad del registro? ¿Y en qué caso consultarán mi declaración? Bueno, únicamente se va a consultar el registro cuando nosotros no tengamos capacidad de decisión. Es decir, si estamos conscientes, estamos ingresados, si somos conscientes, prevalece nuestro contenido, nuestra decisión, no lo que viene recogido en el documento. Y es más, podemos tener capacidad para decir que no queremos que el documento escrito se ponga en marcha. Si ya tengo otorgado el documento, ¿puedo cambiar de opinión? Por supuesto, es decir, el documento siempre es abierto, es decir, se puede cambiar, modificar, sustituir, revocar o hacer cualquier tipo de cosas. Y, lógicamente, el registro, el acceso al registro está, como todos, hay una confidencialidad de datos y una limitación de accesibilidad al mismo. Bueno, ahora viene la forma de decirlo. ¿Cómo vamos a tramitar el documento? Hay tres posibilidades. La primera posibilidad os la voy a comentar y aunque igual lo comento así por encima, si tenéis dudas y si no, Enrique lo va a ahondar un poco más. 3 testigos, es decir, hay una figura en la cual que nosotros nos juntamos con 3 personas diferentes que no tienen ningún tipo de parentesco, ni matrimonio, ni relación de pareja, ni nada. Es decir, pueden ser 3 amigos y redactamos el documento. Estos documentos, antes os he comentado que hay una página web que tenemos nosotros del departamento y en esa página web del documento podéis bajar los modelos de documento, en el cual es una figura y una forma de hacerlo que es interesante, sobre todo pues bueno, en ciertas situaciones o instituciones. Por ejemplo, sé que en algunas residencias también de ancianos, para el personal sociosanitario y tal, pues han querido también hacerlo y se han juntado las personas. Pues bueno, o la asociación vuestra o quien sea, es decir, es una forma, una posibilidad de hacerlos con 3 testigos. La elaboración del documento, para darle el carácter oficial, os he comentado que hay que registrarlo, por eso lo interesante es que si se hace a través de esta vía, luego se registre el documento, para que quede ya recogido y registrado en el registro general estatal.
Anteriormente también se hacía ante notario y gente que quiere hacerlo ante notario. Bueno, en este caso concreto vais al notario, no hay testigos, pero el notario no lo va a registrar, con lo cual tendréis que registrarlo y luego aparte el coste que pueda suponerlo en la elaboración del documento. Y la tercera posibilidad es la que no es porque estemos intentando transmitirla, pero bueno, esa es la vía que nosotros estamos haciendo, que es a través de las inspecciones médicas. En Guipúzcoa nosotros los médicos inspectores estamos repartidos en diferentes inspecciones. Somos 9 o 10 personas y entonces es una forma, por ejemplo en Zumárraga hay una inspección, en Tolosa hay otras en Mondragón, es decir que es una forma para que la gente, pues bueno, el que quiera la proximidad a la inspección pueda la gente ir, dirigirse y solicitarnos que quieran hacer el documento de voluntades anticipadas. Y os voy a explicar cómo lo pueden hacer. La forma de solicitarlo se puede hacer, volvemos otra vez, al que quiera utilizar las técnicas informáticas puede hacerlo a través de la página web, si no, telefónicamente hay un teléfono. En el teléfono que está en la Delegación de Salud, que está en la avenida de Sancho el Sabio, en Donosti, recogen todas las solicitudes y luego se van ya haciendo una citación en función a cuándo puede la persona, a la ubicación, al sitio y demás. Las ubicaciones, os he comentado, en Guipúzcoa hay como diferentes inspecciones, son 6 o 7 inspecciones periféricas y luego está en la de San Sebastián. Y en San Sebastián están tanto en la inspección del ambulatorio de Gros como en la dirección territorial, que la dirección territorial está Enrique Alamillo, que es el que hace un poco las funciones también de coordinador y organizador. Hay un día a la semana que se suele hacer, pero bueno, eso ya es cuando llaméis, ya os indicarán qué día, no sé, se pueda. Y la duración es limitado, esto es aproximado, os digo yo, de 30 a 45, 60, depende un poco de el tiempo que vosotros deseáis. Al fin y al cabo nosotros estamos un poco a función de vosotros mismos. Y muchas veces, os he comentado antes, cuando había un documento que os he dicho, piense y reflexione, pues es interesante que la gente ya venga con la información pensada o comentada para que luego nosotros solamente seamos un poco pues transmisores un poco y consultores y podamos quitar un poco las dudas o los problemas que podéis tener. Por eso la duración es relativa, más o menos 30 45. Y a veces hemos hecho también en parejas, viene el matrimonio, viene la pareja y las hacemos conjuntamente. Que a veces suele ser también bastante gratificante porque es más abierto y es más interactivo. Pero cada uno su acta, ¿eh? Claro, cada uno con el acta, no son actas comunes o conjuntas, sino cada uno hace su acta, tiene su indicación, pero lo único es la forma de estar un poco, transmitir y luego la forma también de que cada uno sepa lo que quiere, ¿no? Bueno, cuando hacemos el acta, vamos a hacer 2 documentos de acta. Uno se queda vosotros, el interesado se lleva un documento, y el otro documento es el que lo vamos ahora a llevar nosotros al registro, para que quede ya registrado y luego vosotros vais a recibir al cabo de un mes una cartita certificada en el cual del registro de Vitoria, en el cual os dicen, oye, tenéis aquí registrado con este número y con esto. Esto ya va a quedar de toda forma. Y a nivel de la historia clínica, en Osakidecha va a quedar con un icono que es el que veis ahí abajo, aquí está ahí abajo. Es una especie de mano que es el que indica un poquito lo que hay. Bueno, los profesionales sanitarios quería comentar un poquito cuál es un poco la función que tienen. En centros de salud y en un momento determinado se empezaron también a hacer los documentos de voluntades a través de la figura esta de los 3 testigos. Lo que pasa es que también muchas veces los médicos de atención primaria están como están ahora, sobre todo teniendo en cuenta la situación y la saturación que existe. Y entonces, pues bueno, pues igual si no lo pueden hacer ellos, materializarlo, si lo que hacen es un poco promocionar el documento, informar a la gente y transmitir un poquito que hay una vía para poder hacerlo. Y muchas veces lo que hacen es canalizarlos a través de a través de las inspecciones. El médico de atención primaria o los profesionales sanitarios ante un documento, ¿cuándo deben de consultarlo? Bueno, esto ya se comentará y se dirá,
pero cuando una persona se encuentre en una situación que hemos definido, que es el proceso final, cuando no podamos decidirlo y cuando esa persona ya no tenga capacidad de decisión ni de expresar su voluntad. Eso es cuando se puede consultar el documento de voluntades. ¿Y quién debe hacerlo? Pues lógicamente el personal responsable que lleva la atención sanitaria. No lo puede hacer cualquier profesional sanitario. Bueno, cuando os he comentado al principio el grado de conocimiento que tiene la población o que existe en la población, os he comentado sobre un dato, ¿no? El 0,71 que existe en la población. Y entonces ahora os voy a dar unas pinceladas rápidas sobre una serie de datos estadísticos. Los datos estadísticos vienen a decir que en este momento, y esto está sacado ahora en enero del 2021, sacado del Registro Nacional, el 0,71% de la población española tiene registrado el documento de voluntades. ¿Quiénes son los que tienen y quiénes son los que hacen más documentos de voluntades anticipadas? Pues los mayores de 65 años, es más de la mitad. Muchas veces yo suelo comentar en las charlas y solemos incidir, la edad yo pienso que no hace falta tener 65 y más para poder hacer el documento, hay que hacerlo a cualquier edad. Es un documento, al fin y al cabo, es un testamento en el fondo y como si hacemos un testamento económico lo podemos hacer el testamento de voluntades anticipadas. Lo que pasa es que las cifras son las que son y estas nos van a decir que el mayor porcentaje será mayor de 65 y luego la siguiente franja es de edades entre 50 y 65. También es importante saber que, bueno, que en las diferentes comunidades, pues hemos comentado que aquí que había el doble de la tasa a nivel estatal. Y hay unas comunidades que son las que tienen más, que están más a la vanguardia un poco de ellas, sobre todo Navarra, estamos en el País Vasco, Cataluña y La Rioja. El resto de la tasa a nivel nacional es 7,09. Aquí estamos con el 14,15. Y con respecto a hombres o mujeres, pues como se refleja muchas veces en las charlas también, viene a reflejar que la mayoría de las mujeres son las que más hacen el documento de voluntades. Esto es un poco la tabla un poco ya ilustrativa, un poquito de lo que os estaba comentando por comunidades autónomas. Ya os veis claramente la franja en la tabla, dónde están, dónde hay más y dónde hay menos. Y esta es un poco la evolución de los datos estadísticos, en este caso concreto, en el País Vasco. Ha habido una especie, aquí hay, bueno, que decir que este año 2020 ha sido un año especial porque ha habido un parón con respecto a todo el tema de presentaciones oficiales, bueno, de hacer, por una parte, hacer las charlas de informativas a vosotros, que hemos cortado totalmente, y otra, se ha cortado también, hubo durante todo el año 2020 prácticamente no se pudieron hacer documentos de voluntades anticipadas por evitar el contacto personal. Por eso ha habido un repunte, no hay un repunte tan alto, pero y había una evolución bastante positiva y favorable en la elaboración de documentos. Y bueno, estos son datos estadísticos únicos y exclusivamente de la Comunidad Autónoma Vasca. Ya veis que viene a decir lo mismo, hombres y mujeres, pues más o menos que de 3, 2 son mujeres. Pero en la parte de abajo quería un poco recogeros un poco con respecto al formato. Como os he dicho que hay 3 pautas o 3 formas de hacerlo, ¿cómo se hace? Pues la mayoría de las veces son ante presencia nuestra, es decir, con nosotros, en presencia física. El 60% vienen a ser casi prácticamente. Pero la forma de los 3 testigos también es una vía importante y se está haciendo. Por tanto, el 30% es importante. Y eso, si siguiera y se aumentase, pues fenómeno, porque al fin y al cabo nuestros recursos son limitados y en cambio la vía de los 3 testigos pues está abierto para cualquier situación y en cualquier momento se puede hacer. Bueno, he traído aquí simplemente una encuesta, resultados de una encuesta. La encuesta es un documento que hemos traído aquí, que se me ha olvidado entregaros, pero bueno, cuando termine mi presentación y cuando me dice Enrique, os la voy a entregar para que, si es totalmente voluntaria, el que quiera hacerlo lo pueda hacer. Nos ayuda más que nada a saber un poquito qué pensáis vosotros. Y si tenemos nosotros que cambiar también nuestra forma también de transmitiros la información, pues también nos vendría bien. Es decir, es un poco para interactuar también con vosotros. Y quería transmitir un poquito 2 o 3 preguntitas que suelen recogidas ahí.
que es, en principio, el conocimiento que tenemos del documento. Parece ser que las personas que venís, hay mucha gente que tiene conocimiento del mismo, por tanto, es una cosa interesante, es decir, que viene ya mucha gente sabiendo, pues sí, ya tengo conocimiento de la existencia del documento. Y luego hay otro aspecto que antes os he comentado, cuando os he dicho yo, pensar y reflexionar, y digo, no solamente internamente, sino que luego y comentarlo, ¿no? Y hay muchas veces que dice, bueno, ¿y esto lo habéis hablado con alguien? Y a nivel de personal sanitario, ¿os gustaría hablar con alguien, con el médico, con una enfermera, o con el médico, o con quién os gustaría? O dentro de casa lo habéis comentado, no ha hablado, pues bueno, pues estos datos estadísticos vienen a recoger un poquito esto, lo que estoy comentando. Y ya un poco para finalizar, simplemente, bueno, porque sobre todo se ha dado una situación que es muy reciente, que es el tema de la eutanasia. Pues bueno, pues comentaros un poquito que la eutanasia ya está legalizada, se ha legalizado recientemente. El concepto de eutanasia recogido en el BOE es lo que os viene recogido ahí, etimológicamente es buena muerte, y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con objeto de evitar el sufrimiento, ¿no? Y esto viene recogido un poco, la legislación ha sido ahora reciente, en el mes de marzo, y casualmente hace unos días en el Diario Vasco venía recogido que decía la ley de eutanasia se va a aplicar en Euskadi a partir del 25 de junio. Bueno, imagino que ya está conocido por parte vuestra. Y con respecto a la eutanasia, simplemente lo que os he comentado antes. Hemos metido la posibilidad que entre nuestras decisiones venga recogida el concepto de eutanasia. Quiero que me apliquen el tema de la eutanasia. Y entonces, unas preguntas que, buscando información y que nos han transmitido a nosotros, venían a una parte de decir, ¿se puede aplicar la eutanasia a una persona que es una persona incapaz, que no puede dejarlo y que lo haya dejado en su documento de voluntades anticipadas? Al final viene a decir que sí. Es un punto, dice, polémico e interpretable, pero bueno, inicialmente podría ser que una persona que haya dejado por escrito pudiese, siempre y cuando cumpliese las indicaciones y los supuestos que vienen contemplados por la normativa. Y muchas veces estamos hablando de eutanasia con respecto a paliativos también, ¿no? Y vienen a veces la gente hasta ahora, pues no sé si igual ha tenido conceptos, saber exactamente diferenciar con lo que es la eutanasia o qué son los paliativos. Los paliativos, al fin y al cabo, y la sedación no deja de ser que una forma de buscar disminuir el nivel de conciencia para evitar que el paciente sufra lo menos mientras llega el proceso de la muerte, pero no se incide directamente sobre el proceso de la enfermedad, sino que se deja que la persona evolucione que haga la evolución natural que se genere. Y muchas veces, ahora con todo el debate que ha habido con respecto al tema de la eutanasia, había habido pues, diferentes ámbitos científicos que hablaban un poquito y dicen, oye, con unos buenos sistemas de paliativos y con una sedación, ¿para qué queremos el tema de la eutanasia, ¿no? Y al final, leyendo y viendo, venían a decir, bueno, pues al fin y al cabo no es un conflicto entre eutanasia y paliativos, no deben de ser, al fin y al cabo son dos conceptos, son diferenciados y deben de ser compatibles. De hecho, concretamente, viendo en algún documento por ahí, en Bélgica, no dejaba de ser una opción más estaba integrada dentro de los paliativos, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando hablaba de paliativos, al fin y al cabo lo que viene a decir es que en cuidados paliativos no se ayuda a morir, sino que a vivir hasta el final. Yo suelo decir a las personas que vienen que un acta de otorgamiento de voluntades anticipadas es una expresión del principio de autonomía del paciente. Es decir, vamos a prolongar la autonomía en las decisiones del paciente más allá de cuando una persona esté en una situación clínica que ya no pueda expresar o siquiera pensar en decidir cosas, ¿no? Entonces, la idea es esa, fundamentalmente. Como desde la Ley de Autonomía del Paciente resulta que el dueño y señor del tratamiento de una persona es la persona y no es el médico, pues esa persona puede decidir cosas en el tema médico, en el tema de su asistencia sanitaria. Entonces, esto se circunscribe a dejar decididas cosas en el formato de instrucciones para los médicos
en la situación clínica que está recogida dentro del acta y que es muy concreta y que es la situación en la cual se va a poder abrir el documento y en ninguna otra se abriría. Yo puedo ingresar muy grave en un hospital, muy grave, ya se ha dicho, que no tengo esperanza de vida, pero si estoy consciente, no van a abrir el documento. ¿Por qué? Porque mi palabra vale más que el documento. Yo en ese momento, como han dicho, podría revocar totalmente ese documento de palabra o decir todo lo contrario. Entonces, tendrían que hacer caso a lo que yo digo, no a lo que está escrito. Si yo llego en coma reversible desde el punto de vista médico, tampoco se abre. Por muy mal que esté, si el médico considera, o el equipo médico, que puedo volver del coma, no estoy en una situación permanente, por tanto, tampoco se abriría. Bueno, el documento empieza con formalidades en Donostia San Sebastián. Ante mí, Enrique en este caso, encargado del registro, comparece tal persona con sus datos personales, incluido domicilio, DNI, que quiere otorgar voluntades anticipadas. Voy a resumir un poquito, de acuerdo con la legislación vigente que está aquí anotada. Yo no se la leo a la gente que viene. Digo, léaselo usted en casa tranquilamente porque no vamos a hablar de la Ley 7/2002. Bueno, estas leyes permiten que usted haga este acta y es lo que vamos a hacer. Y entonces, para otorgar las voluntades anticipadas, manifiesta. Y a partir de aquí, el acta, por lo menos en mi caso, habla en primera persona como si fuera el propio interesado el que está escribiendo. Cada inspector tendremos, porque partimos de un acta común, pero luego la vamos evolucionando. Entonces, en cada zona, el modelo inicial puede variar algo. El meollo del asunto no variará apenas, pero un poco la forma de estar expresado puede variar. Yo he traído la mía. Quiero decir que Anne tendrá la suya, Ramón la suya y Joseba tenía la tuya también. Vale. Yo también explico que iniciamos la redacción partiendo de un modelo que tiene que variarse tanto que quede a gusto del que va a firmar al acabar la conversación. O sea, yo les digo, este modelo así como empezamos está a mi gusto, pero tiene que acabar a su gusto. O sea, que me tiene que corregir, quitar frases, poner frases, cambiar frases, todo lo que sea necesario para que quede a su gusto. Eso unido a que se puede modificar todas las veces que se quiera, pues resulta que es un documento que en principio parece una foto, pero lo que es una foto que puedes modificar constantemente. Incluso si llega una persona y me dice, quiero cambiar totalmente el texto, pues se cambia, no pasa nada. Y eso se puede hacer todas las veces que se quiera. Eso sí, se tiene que hacer siempre con la formalidad de DNI, o sea, identificación de la persona, lo escribimos, lo firmamos y lo volvemos a ingresar en el archivo de voluntades anticipadas. Bueno, leo. Yo como el firmante. Para mí, frente a la cantidad de vida, la calidad de vida es valor primordial, entendida como ausencia de sufrimiento y no dependencia para tareas básicas de la vida cotidiana. Parece una frase bastante obvia. Si yo voy a hacer un documento de voluntades, pues esta frase a mí me la han modificado. Bueno, pues cada uno como quiera. Vale. Primero, designo como representante a nombre, apellido, con su DNI y su teléfono, para que sea interlocutor con el equipo sanitario, facultándole para interpretar valores e instrucciones y para procurar el cumplimiento de mi voluntad expresada en este documento. Cuando lo hacemos nosotros, no necesitamos que los representantes firmen nada. Simplemente pedimos la fotocopia del DNI a la persona que va a otorgar voluntades y el teléfono de esa persona para que se le pueda localizar por teléfono en un momento dado. Entendemos que si nos trae la fotocopia del DNI es que está de acuerdo el representante en representar. Ya se nos ha dado el caso de una persona que ha llamado diciendo que no quería ser representante de esta persona que le había nombrado representante. Entonces, eso se soluciona muy fácil, no hay que hacer nada. Simplemente, si a mí me llaman para representar a Anne y yo no quería representarla, le digo, no, yo no quiero representar. Y ahí se acaba la historia.
no hay que hacer nada más. Pero bueno, se supone que si te traen el DNI, pues es que está de acuerdo. En caso de duda en la interpretación del documento y ante supuestos no previstos, quiero que se tenga en cuenta la opinión de mi representante, siempre que no se contradiga con ninguna de las voluntades expresadas en el documento. Entonces, aquí se definen la función fundamental del representante y una función también importante, pero que no suele ser de aplicación porque no hace falta. Por un lado, es el garante de que se cumpla el documento en el hospital o donde sea, y por otro, está a disposición del médico, digamos, para que le pregunte las dudas que pudieran surgir. Dudas que no serán sobre lo que está escrito, porque lo que está escrito ya está claro y el representante nunca va a poder contradecir a lo que yo he dejado escrito. Le preguntarán, por ejemplo, si yo en el documento pongo no quiero exploraciones invasivas, como puede ser, por ejemplo, una colonoscopia, pero dentro de 20 años que habrá en el documento la medicina ha avanzado, hay exploraciones que son mínimamente invasivas y el médico se lo puede plantear al representante. Entonces el representante tiene que responder pensando qué es lo que hubiera querido mi representado. Por tanto, el representante tiene que ser la persona más cercana posible al que hace las voluntades anticipadas, para saber qué hubiera querido responder. Se puede nombrar a una persona, a varias, a toda la familia. Cuantos más se nombran como representantes, menos potencia tiene la representación, claro, porque yo nombrar a toda la familia es como no nombrar a nadie. Al final le preguntan a la familia si no hay representante. Otra función que tiene el representante, otra posibilidad es pedir copias auténticas del acta, que solo pueden pedir el interesado y el representante. O sea que en general es mejor nombrar representante o representantes. Yo he nombrado, por ejemplo, he puesto en algún acta nombre representante a fulanito, que no tiene que tener ningún vínculo de ningún tipo conmigo. Y si es imposible su representación, a menganito. O he puesto nombro a fulanito y si no, a estos dos. O a estos tres en igualdad de condiciones. Se puede nombrar como se quiera, siempre que sea entendible por el médico que va a leer esto. Todo el documento tiene que ser entendible por el médico que lo va a abrir y, por supuesto, por el que lo firma. O sea, bueno. Seguimos. Esta parte roja, que no sé si será roja o marrón, quiere decir más o menos que un personal sanitario, un médico, un enfermero, enfermera, lo que sea, puede ser representante de una persona, pero a la vez no podría ser parte del equipo asistencial en esa circunstancia en la que se abriera el documento. En ese caso tendría que elegir entre ser representante o ser parte del equipo asistencial. Por lo demás podría ser. La mayoría de la gente le quitamos este párrafo porque no ha lugar. Bueno, seguimos con la lectura. Segundo, que en Donostia San Sebastián, el 22 de abril, actúo con capacidad, es en primera persona, actúo con capacidad para tomar una decisión de manera libre y con la información suficiente que me ha permitido reflexionar y manifiesto mi aceptación o rechazo de los tratamientos y cuidados que describo más adelante en este documento para que se tenga en cuenta en el momento en que me encuentre en una situación por las circunstancias derivadas de mi estado físico o psíquico en la cual no pueda ya expresar personalmente mi voluntad. Y entonces, en el punto tercero, intentamos o explicamos lo más claro que podemos la situación en la que se abre el documento. Pido que si por enfermedad o accidente llegara a estar en situación irreversible e irrecuperable, sin expectativas razonables de mejoría o curación, y en la cual yo fuera permanentemente incapaz para tomar decisiones o expresar mis deseos, se tenga en cuenta que mi voluntad es. Entonces, es totalmente redundante la definición, pero bueno, es que a mí me gusta así y ya está. Irreversible, irrecuperable, sin posibilidad de mejoría ni curación. Y luego, además, permanentemente incapaz para tomar decisiones o expresar mis deseos. Si yo puedo expresarme con parpadeo de ojos, yo no estoy en esta situación y no van a abrir el documento, porque yo puedo decir lo que quiero.
Tiene que ser una situación permanente de imposibilidad de tomar decisiones, imposibilidad de comunicar, por ningún medio. Vale. Bueno, y entonces lo primero que voy a decir, mi voluntad es, ¿cuál? Pues primero digo lo que no quiero del sistema sanitario. Y digo, si quiero, yo lo leo y el que tengo, la persona que tengo enfrente me dice, pues esto no lo pondría yo, esto sí, esto no. Que no sean aplicadas, o bien que se retiren si ya han sido comenzadas a aplicar medidas de soporte vital o cualquier otra que intenten prolongar mi supervivencia y mi agonía. Que no se me mantenga con vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios, entendiendo que en tales circunstancias hasta la alimentación sería algo inútil y extraordinario. En este momento ya hay gente que se me va de la situación y entonces ya empieza a ponerse nervioso, ¿no? Pero partimos de la situación, ¿qué decimos? Irreversibilidad y permanentemente incapacitado para tomar decisiones o comunicarme. Quiero mencionar mi renuncia expresa a las siguientes formas de tratamiento y de un modo concreto. No deseo reanimación cardiopulmonar, no deseo ventilación mecánica, no deseo ninguna forma de diálisis, no deseo alimentación o hidratación artificiales, no deseo antibióticos, no deseo transfusiones sanguíneas, no deseo que se me apliquen cirugías, poliquimioterapias o radioterapias con intención curativa de no ser ya eficaces ni útiles. No deseo terapias experimentales, no autorizo exploraciones invasivas. Así de repente no se me ocurre ninguna otra cosa que pudiera pensar el médico en hacer. Está todo recogido, digamos, en genérico. Y nosotros cuando hacemos el acta con las personas no podemos influir. No debemos influir, pero sí tenemos que informar de todo lo que nos parezca que tienen duda o nos pregunten, ¿no? Entonces yo me acuerdo de una señora que me dijo, no, yo todo de acuerdo, pero yo sí que quiero que me hidraten. Digo, bien, yo le pongo lo que usted quiera, pero si el médico hace caso a todo, no le alimenta, no le hace diálisis si hace falta, aunque haga falta, no le da antibióticos aunque tenga una infección, tal. Pero si le está hidratando, en vez de morir usted en 5 días, 4, morirá en un mes o mes y medio, porque si le están hidratando, digo, y insistió y así se quedó su acta. Quería no ser alimentada, pero sí ser hidratada. Bueno, yo le expliqué, ella entendió que lo suyo era lo que quería poner y ya está, ¿no? ¿Por qué no quiero antibióticos, por ejemplo? Porque también lo pregunta mucha gente. Yo sí tengo esta situación clínica en la que se abre el documento, casi se puede desgajar en dos. La enfermedad terminal o el accidente con una situación clínica terminal, un cáncer en el que al final uno pierde la conciencia, por ejemplo, sería un momento de abrir el documento. Pero también la demencia avanzada. Mucha gente viene a hacer el documento por el tema de la demencia. Entonces, en la demencia avanzada no estamos en fase terminal, muchas veces estamos en fase irreversible, sin posibilidad de decidir ni comunicar. Entonces, es de aplicación, si nosotros queremos, es de aplicación también en esa situación. Entonces, yo le explico, bueno, antibióticos, imagínese que usted está en el hospital con un cáncer terminal y el médico dice, uy, le ausculta, va a tener este señor neumonía. Vale, yo quiero que me den antibióticos para la neumonía o lo que quiero es que no me duela y que no me moleste la neumonía mientras me muero de mi cáncer. Pues es eso, ¿no? Renuncio a los tratamientos que ya no me valen para nada, ¿no? Si yo tengo una demencia muy avanzada, estoy diciendo, me da un paro cardíaco, no me reanimes, que no quiero volver a esa situación de demencia avanzada. ¿Para qué? Eso estoy diciendo, ¿no? Insisto, todo esto que digo es si quiero decirlo. Nosotros lo ofrecemos para que la gente diga, pues sí, está bien así, o quíteme esto, o concréteme esto mejor, ¿eh? Bueno, hace un tiempo le hice a una médico el documento y ella me pidió incluir una frase como esta. No deseo que se mantenga mi vida por el funcionamiento automático de un marcapasos o cualquier aparato mecánico o electrónico que pudiera aportar en ese momento. Deseo que ninguno de estos elementos influya en el mantenimiento de mi vida más allá de lo que se prolongaría en caso de no tenerlo implantado. Y entonces esto yo lo he dejado para leérselo a todo el mundo, porque
la mayoría no tenemos un marcapasos, pero a lo mejor dentro de X nos han puesto un marcapasos, ¿no? Y entonces, una cosa que el médico va a hacer sí o sí, que es al aplicar las voluntades anticipadas, desconectar el marcapasos, pues uno se lo lleva escrito en su acta a su casa. Se lo lleva escrito y se queda más a gusto, ¿eh? Por eso yo lo dejo, no lo quita nadie, además, ¿eh? Bueno, en el punto cuarto hemos dicho lo que no queremos, pero ahora vamos a decir lo que sí que queremos del sistema sanitario que nos atienda. En la situación mencionada, deseo la asistencia necesaria para proporcionarme un digno final de mi vida, con el máximo alivio posible de cualquier sufrimiento y en especial del dolor y de la angustia, autorizando el uso de todo tipo de analgésicos y, si fuese preciso para mayor alivio y en las dosis adecuadas, sedantes o análogos que en un futuro pudieran existir, incluso si ello pudiera acelerar mi muerte. Esto último es la sedación paliativa, que se ha hecho desde hace 1000 años, lo que pasa es que ahora pues, se pone escrito y tal. Hay gente que me ha quitado ese último trocito, incluso si ello pudiera acelerar mi muerte, y quieren sedación, pero que no les acorte la vida. Puede ser complicado desde el punto de vista médico, hacer una sedación que no llegue a... Entonces, la diferencia entre la sedación paliativa y la eutanasia es el objetivo, porque yo creo que se usa la misma sustancia. La sedación paliativa, el objetivo es aliviar, aunque como efecto secundario tenga acelerar la muerte, y la eutanasia tiene como objetivo cortar la vida. Así, ¿eh? Hay gente que no se da cuenta y me lo dice, no, ya, yo de eutanasia nada, porque ya he dicho lo de la sedación paliativa. Digo, ya, pero si usted no está sufriendo objetivamente para el médico, no le van a poner sedación paliativa. Si usted no tiene una respiración entrecortada, estertores o movimientos de dolor o lo que sea dentro de su inconsciencia, no le van a poner sedación paliativa. No es exigible, además, que se le ponga, porque la sedación paliativa es para aliviar el sufrimiento. Entonces, si uno quiere la eutanasia, debe de ponerlo. No fiarse de que ya llegará la sedación paliativa. Bueno, en el punto quinto, si la persona está de acuerdo con el tema de la eutanasia, pues tenemos el punto quinto. Y si no está de acuerdo, se quita. Considero que para vivir con dignidad es imprescindible conservar la lucidez mental que permite ser responsable de nuestras propias decisiones y de nuestra forma de afrontar tanto la vida como la enfermedad y la muerte. Si me encontrara en el futuro en la situación mencionada en el punto tercero, de la que partimos, no quisiera vivir más así, por lo que desearía que me fueran aplicadas técnicas de eutanasia activa, indoloras y rápidas. Y a fecha de hoy tenemos que seguir poniendo esta última frasecita, aun conociendo que en este momento no está legalizada la eutanasia, quiero hacer patente mi creencia reiterada y deseo inequívoco y permanente. A partir del 25 de junio, que entra en vigor la ley, esta frase ya no hay que ponerla, ¿eh? Porque ya será legal. Tal y como está redactada la ley, da a entender, no sé si luego se matizará con algún reglamento, no sé, que el mero hecho de haber apuntado que yo quiero la eutanasia en el documento de voluntades anticipadas me da acceso directo a esa prestación del sistema. Si yo estoy consciente, tengo que pedirlo una vez, tiene que haber un médico responsable, un médico consultor, pedirlo otra vez, 15 días por el medio, luego no sé qué. Si está apuntado en el documento de voluntades, la ley dice, hágase. Ya está. Entonces, yo no sé si eso se matizará en el futuro o no, pero la ley ahora mismo está así. Bueno. En el punto sexto hablamos en concreto de la demencia en fase avanzada. Todo lo que hemos dicho es de aplicación si no hemos dicho lo contrario, ¿eh? Porque es una situación irreversible, irrecuperable, sin posibilidad de curación ni mejoría y con absoluta incapacidad de comunicación o decisión. Bueno, pero aquí voy a subrayar cosas o a resaltar cosas y además voy a definir lo que yo personalmente entendería como una demencia avanzada, situación en la cual yo querría que me aplicaran lo que he dicho y lo que voy a decir. Entonces, yo digo, quiero mencionar expresamente que lo dicho hasta ahora es de aplicación si llego a encontrarme en una situación irreversible de demencia en fase avanzada o discapacidad intelectual profunda, incapaz de mantener vida autónoma, incapaz de reconocer a mis allegados y de relacionarme, si no conozco ni me doy cuenta de nada, si no sé quién soy,
ni dónde estoy. Si la persona ha incluido el tema de la eutanasia, pues sigo el párrafo diciendo, en este supuesto no quisiera vivir más así, por lo que desearía la eutanasia. Hay gente que me dice, es que que me apliquen este documento, lo que yo estoy diciendo, yo quiero que sea una demencia muy, muy avanzada. Y entonces para esas personas les encaja la frasecita que está en verde. Y si me encuentro en una situación irreversible de postración absoluta. Hay personas que lo dejan porque dicen, bueno, yo sí estoy como unas maracas, digamos, pero tengo una cierta movilidad. Como razonablemente con ayuda, pero bueno, me ponen en la tele y me río. Pues yo ahí no quiero que me apliquen el documento. Quiero, cuando llegue a una situación ya de cama, hamaca, sonda, jeringa de alimentación o lo que sea, ¿no? Entonces ponemos esa frasecita. Y si no, pues no la ponemos y ya está. Eso, ahí hay mucha controversia porque ¿cuándo se abre un documento de estos en una demencia? Porque la demencia empieza aquí con un síntoma, 2 síntomas y acaba aquí con una demencia muy avanzada. Pero por el medio hay muchas fases que dices, bueno, ¿cuándo se abre este documento, no? Entonces eso no lo soluciona el documento, no lo soluciona la ley, no lo soluciona nadie. Yo creo que la única solución es el consenso entre la familia y el médico. Decir, bueno, ya ha llegado el momento de abrir el documento. Porque otra cosa, a mí no se me ocurre, no sé si a alguno se le ocurre algo, pero no. Bueno, seguimos en el supuesto de la demencia avanzada y podemos decir, como machacando, en esta situación, si la alimentación supone prolongar una vida vegetativa y si soy incapaz de sorber, tragar o deglutir sólidos o líquidos, consideraré como extraordinaria y fútil la alimentación e hidratación artificiales que, por supuesto, no deseo ni autorizo, y menos aún con técnicas o sondajes invasivos o jeringas de alimentación. Insisto, todo es cambiable con lo que quiera la persona, con lo que quiera el que esté otorgando las voluntades. Y luego esta frase que viene en azul es lo que voy a explicar ahora. El documento tiene instrucciones médicas. Las instrucciones médicas son de obligado cumplimiento para el sistema sanitario que esté atendiendo en esa situación clínica. El médico puede objetar, puede decir, yo no desconecto a este señor. Entonces el sistema sanitario está obligado a poner otro equipo médico para que cumpla. El documento también admite mensajes o deseos expresados a la familia, pero no son de obligado cumplimiento. Son deseos expresados a la familia que tienen que estar hablados en casa y que, en fin, obligan moralmente a la familia, pero, por ejemplo, un mensaje para la familia. En esta situación de demencia avanzada ponemos, de no ser posible la eutanasia, ahora mismo sería, entre tanto, se formaliza la eutanasia o una persona que no ha elegido la eutanasia, pues puede preferir la familia que el trance del desconectar, del dejar de comer, lo pase en un centro, ¿no? Pues entonces yo dejo un mensaje para la familia. De no ser posible la eutanasia en esta situación, habiendo perdido la capacidad de autogobierno, autorizaría y desearía que me ingresasen en un centro adecuado, liberando a mi familia de personas allegadas de tal decisión y de cualquier sentimiento de culpa o cargo de conciencia. Esto hay gente que le parece muy bien, hay gente que dice, no, eso lo quitamos porque la familia que haga lo que le parezca bien en ese momento. Bueno, pues ya está, pues se quita, ¿eh? No hay mayor problema. Bueno, lo que decimos, en el supuesto de que quien sea responsable de mi asistencia alegue objeción de conciencia y rehúse seguir estas instrucciones, deseo la asistencia de cualquier otro profesional. Eso lo tienen que hacer aunque no lo ponga ahí. Bueno, para este parrafito, otras instrucciones que podemos dejar ya más bien para la familia, ¿eh? Pero bueno, este párrafo azul es para mujeres en edad fértil, que lo que se hace, aunque no se ponga ahí, si llega una mujer embarazada a una situación clínica como la que hemos dicho, pues los médicos lo que hacen es no aplicar el documento, hacer los tratamientos médicos hasta conseguir que el feto sea viable
y después de la extracción del feto viable se aplica lo que se ha puesto. Eso, que no hace falta ponerlo tampoco, pero uno se lo lleva escrito a su casa. Luego, pues estos parrafitos marrones son para elegir en el estadio final ya, en la fase terminal, cuando quedan días, semanas de vida, por lo que sea, por demencia, por accidente, por enfermedad, puedo expresar a la familia si quiero morir en casa o quiero morir en un centro asistencial adecuado a mis síntomas, ¿no? Siempre sí es posible, porque yo puedo decir que quiero morir en casa y la familia no poder conmigo por los síntomas que tengo, pues, por ejemplo, si soy un paciente sangrante o a la familia a lo mejor no ser capaz. Pues bueno, y al revés, yo puedo llevar a mi familiar al hospital porque él quiere morir en el hospital y decir el hospital no tiene criterios de ingreso y lo devuelven a casa. Entonces esto es siempre un mensaje para la familia, un deseo, que hay gente que dice no, yo en casa, o otros dicen yo en un centro adecuado y ya está. Y otros dicen, no lo nombro este tema y la familia ya verá lo que tiene que hacer, lo que puede hacer. Porque yo puedo decir, por ejemplo, que me quiero morir en casa y resulta que mis hijos viven en Soria y en Canadá. Bueno, pues me moriré solo. Pues no, me moriré en un hospital, en un centro. Más cosas que podemos poner, si deseo asistencia espiritual o no y servicios religiosos, si no deseo o no digo nada, no digo nada sobre este tema. En España, como sabréis, todos por ley somos donantes, todos, salvo expresión en contra personal. Pero la realidad es que, y es la mejor organización del mundo en trasplantes, la realidad es que cuando la familia no quiere, por mucho que uno sea donante, no se extraen los órganos. Y luego, por otro lado, aunque yo lo apunte aquí, no me convierte en donante. Lo que me convierte en donante es tener una tarjetita de Alcer en la cartera. Hay que apuntarse en las asociaciones de rigor, porque yo me puedo morir sin pasar por este trance clínico. Bueno, más cosas que podemos poner. Aquí también se puede poner, que yo he puesto, no deseo donar mis órganos para trasplante. Eso también se puede poner, y no pasa nada. Es decir, que cada cual. Y luego hay mayoría de gente que pone deseo que mi cuerpo tras el fallecimiento sea incinerado. Bien, yo me acuerdo, aquí yo he puesto de todo. Quiero que mi cuerpo sea guardado en el panteón familiar de la familia en Durango, yo qué sé, ¿no? Yo me acuerdo que vinieron de un matrimonio y la mujer dijo que quería que ella la llevaran al panteón de la familia, no me acuerdo dónde era, en Legazpi, me parece, o no sé. Y dice el marido, yo también. Y le dijo la mujer, pero si tú no tienes derecho a estar en ese panteón. O sea, que por mucho que lo pongamos no vas a ir. O sea, que es que era el panteón de la familia de ella. Entonces, bueno, pues nada. Aquí se puede poner, por ejemplo, quiero que mis cenizas sean extendidas por la bahía. Ya verá la familia a ver qué hace, porque si los pillan van buenos. Y luego todo lo que a uno se le ocurra que quiere poner aquí, porque todo esto al final son cosas para la familia, que, insisto, no tienen que pillar de sorpresa a la familia, pero tienen una función. Yo, por ejemplo, hago hoy el documento y pongo que quiero ser incinerado y resulta que este documento lo abren dentro de 40 años, por echarla larga, ¿no? Entonces, como no lo he modificado y no he vuelto a hablar de la incineración en casa, pero sigo pensando que quiero ser incinerado, porque no lo he modificado. Entonces la familia ya sabe. Entonces esa es la función. Y estamos terminando ya. Luego ya vienen formalismos del estilo de... A ver. Bueno, lo subo y ya está. Bueno, al final tenemos que avisar nosotros si hemos puesto lo de la eutanasia. Si hemos puesto lo de la eutanasia, tenemos que volver a decir que el documento tiene una parte no legal, a fecha de hoy, que es lo de la eutanasia, y que puede ser el documento modificado, revocado, sustituido, lo que sea. Es exactamente igual que un testamento de dejar las propiedades. Y ya está, esto lo firmamos
y ya está. Y entonces, la persona que sale del despacho con esto firmado y en el bolso tiene las voluntades otorgadas ya, independientemente de que vayan al registro o no, porque ir al registro el documento no es obligatorio. Pero claro, es muy recomendable, porque si no va al registro, el documento no está a disposición de los médicos en la historia clínica. Entonces, es muy recomendable. Y ya para finalizar, lo último que no he dicho, este documento obliga a la medicina pública igual que a la medicina privada. Pública y privada, en toda España. El médico de la medicina privada no tiene de ninguna manera acceso telemático al documento. Alguien se lo tiene que dar, alguien se lo tiene que explicitar que existe, o el propio médico tiene que plantearse, ¿esta persona tiene las voluntades otorgadas? Resto de Europa no sabemos, porque cada uno tiene su legislación. Entonces yo me imagino que los países que tengan una legislación avanzada en esta materia respetarían el documento. Y los que no tengan legislado el tema de voluntades anticipadas no harán ni caso. Pues yo soy Carmen y bueno, pues he querido compartir pues esta tarde mi experiencia en este tema con todos vosotros. Yo soy viuda, mi marido falleció hace 2 años y bueno, pues tuvo un proceso muy largo. Empezó amputándole la pierna izquierda, un mes de agosto, se recuperó más o menos, le pusieron una prótesis y bueno, pues empezamos a aprender tanto él como yo esta nueva vida, ¿no? Y a los 8 meses pues le diagnosticaron un cáncer de garganta. Vuelta a luchar otra vez y bueno, pues empezó con el tratamiento de radioterapia, tratamiento duro, y antes de terminar el tratamiento del cáncer se le complicó la otra pierna y le tuvieron que esperar a terminar el tratamiento de radioterapia para amputarle la segunda pierna. Con lo cual, en 1 año se habían llevado las 2 piernas por delante y el cáncer. Tratamientos muy duros, muy dolorosos, que se hizo frente, se superó lo de las piernas y parece que el tratamiento había funcionado y así nos lo hicieron saber los médicos, muy contentos, nosotros también. Y bueno, pues nos emplazaron a la primera revisión. Y en la primera revisión, cuando pensábamos que nos iban a decir que todo seguía muy bien y tal, pues llegó la noticia que nunca hubiéramos querido oír. Es que el tumor se había reproducido y no se podía hacer nada. Y no solamente no se podía hacer nada, porque sí que había posibilidad de un tratamiento, pero era tan terrible que, bueno, pues hablando con los médicos decidimos que no se iba a hacer nada. Y que fuese lo que Dios quisiese y el tiempo que Dios quisiese. Y decidimos, pues, los dos, primero y luego cuando lo hablamos con los hijos, que íbamos a hacer pues lo único que se podía hacer, que era vivir hasta morir. Y en ese vivir hasta morir, bueno, pues lo que nos ofrecieron fueron los cuidados paliativos en el momento en que hiciesen falta. Y nosotros pues apostamos por la vida, apostamos por la vida porque ya el sufrimiento, el dolor, la tristeza ya no tenían sitio. Ya había habido mucho sufrimiento, había habido mucho dolor y el tiempo que quedase, que no sabíamos cuánto podía ser, pues queríamos que José, mi marido, él así lo quería también, estuviese tranquilo y estuviese sin dolor y con unos buenos cuidados. Y automáticamente cuando salimos de la consulta en este caso del otorrino, del doctor González, que no tengo palabras suficientes para agradecerle su trabajo y cómo se portó,
pues nos fuimos derechos al ambulatorio de Tolosa. Yo soy de Tolosa. Y entonces allí preguntamos por las voluntades anticipadas que ya nos habían comentado y bueno, pues nos explicaron pues, lo que os han explicado ellos hoy, cómo funcionaba, en qué consistía y bueno, pues salimos de allí con los papeles para hacerlo. Y bueno, pues en casa nos sentamos tranquilamente los dos, lo hablamos y pensamos en qué personas eran las adecuadas para plantearles una petición de este tipo, esos 3 testigos que necesitábamos, que claro, no podía ser cualquier persona, tenían que ser personas pues que nos conociesen muy bien, que para nosotros fuesen importantes y que además estuviésemos seguros de que iban a aceptar el ser testigos de algo tan importante. Se lo comunicamos a los hijos, estuvieron totalmente de acuerdo. Nos reunimos con los amigos, les planteamos, se quedaron en el primer momento hechos polvo, pero luego, por supuesto, que nos dieron un sí rotundo los 3 y, bueno, pues se hicieron los papeles. No es fácil tomar una decisión así, pero creemos que es la correcta y bendita a la hora en que lo hicimos. Mi marido era un valiente, que le echó un coraje durante todo el proceso de la enfermedad tan dura, las amputaciones. Y bueno, nosotros teníamos muy claro los dos, pero sobre todo él, tenía muy claro que él no quería sufrir ya más. Ya había habido suficiente sufrimiento y el tiempo que le quedase, él quería vivir y vivir con todas las consecuencias. Tanto es así que, bueno, pues nosotros nos fuimos con los hijos. Hicimos un viaje, que él tenía mucha ilusión por hacerlo juntos todos, con el permiso de los médicos y bueno, pues con muchísimo miedo porque se podía quedar en el viaje. Pero fuimos valientes porque quisimos cumplir su deseo y nos fuimos, y la verdad que luego ese viaje, pues sabíamos que era el último que podíamos hacer, fue inolvidable y nos dejó un recuerdo estupendo a todos. Teníamos hablado ya con paliativos, bueno, pues nos explicaron un poquito cómo iba a ir todo el proceso y nos dieron unas pautas de qué cosas podían ir ocurriéndole a José para que las tuviésemos en cuenta en el momento del ingreso. Y bueno, pues nos llamaban de vez en cuando a ver cómo iba todo, si el dolor estaba controlado, qué tal los cuidados, si podía tragar, no podía tragar, bueno, todas las cosas que él necesitaba. Y bueno, pues llegó un momento, un día, el día 28 de diciembre, que vaya inocentada, en el que tuvimos que atravesar el pasillo de paliativos, de la unidad de paliativos. Y bueno, pues en ese momento no vamos solos, porque con el celador que nos acompaña, pues viajan con nosotros pues todos los miedos habidos y por haber, ¿no? De cómo será el proceso, qué va a pasar, cómo será, si tendremos valor para poder hacerlo, si todas las dudas que te asaltan en ese momento. Y además sabes que cuando vuelves, ese camino de vuelta ya una persona ya no va a volver, ¿no? Sabíamos perfectamente que cuando hiciésemos ese camino de vuelta, José ya no estaría. Y lo sabía él. Pero a nosotros, a él sobre todo, el documento le ayudó a asumir ese momento, a decidir en ese momento cómo quería que fuese ese momento. Yo creo que el momento más importante de su vida, ¿no?
y quería hacerlo consciente y en ese momento, porque en ese momento él todavía podía decidir cómo quería ser. Sabía lo que quería y sabía lo que no quería, y yo con él, yo lo apoyé totalmente en todas sus decisiones. Esto nos daba cierta tranquilidad de que llegado el momento que él ya no pudiese decidir, que ya la cosa fuese ese momento irreversible, de que no iba a haber dolor, ya no iba a haber sufrimiento, iba a haber tranquilidad, porque así lo queríamos. Y eso te daba cierta tranquilidad. A nosotros nos permitió hablar mucho, despedirnos muchas veces, pero eso era bueno para él, era bueno para los demás, porque muchas veces el enfermo, cuando no quiere saber o se le intenta ocultar, es un doble esfuerzo el que tiene que hacer, el de enfrentarse a su enfermedad y el tener que disimular ante la familia, ante los médicos, pues todo lo que pasa en ese momento por su cabeza, ¿no? Y tener esa tranquilidad de que todo el mundo sabía lo que había. Él, en primer lugar, los médicos, la familia, nos permitió hablar mucho y que nada se quedase dentro. Ni los médicos tenían que disimular, ni las enfermeras, todo el mundo sabía que tenía las voluntades anticipadas hechas, y lo único que se trataba es de que él estuviese tranquilo, se cumpliesen sus deseos y facilitar a él el poder expresarse, a nosotros poder expresar todo lo que queríamos decirle, y para los médicos y las enfermeras pues es una herramienta importantísima, porque saben en todo momento lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Y eso da mucha tranquilidad y mucha paz a ellos y a la familia. Muchas veces no da tiempo a vivir todo esto, pues entre pasillos, a veces hablando con otros familiares, ¿no? Decían, es que a veces cuando llegas a paliativos ya es en el último momento y no tienes posibilidad de vivir todo esto, ¿no? Para nosotros fue muy importante el hacer las cosas así. Creo que lo hicimos bien. José se marchó con una paz tremenda, se marchó con una sonrisa puesta, y así fue. Y su única preocupación, y la única que queríamos que tuviese, la única preocupación que queríamos que tuviese, es que se llevase la maleta cargada de amor. Y eso es lo que hizo. Y bueno, pues yo he querido compartir un poquito pues todo nuestro proceso, muy doloroso, muy difícil, pero que a nosotros, que lo hablamos mucho, nos dejó la satisfacción de haberlo intentado todo y de haber hecho las cosas bien, para que todo el mundo tuviese la posibilidad de poder despedirse, de poder decir lo que quisiese, y de que la persona estuviese en todo momento decidiendo cómo quería ser su vida y cómo quería ser el momento tan importante como es la muerte. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la unidad de cuidados paliativos. Al frente con la doctora Olaizola, que ya se ha jubilado, pero que jamás podremos agradecer su humanidad y la manera con la que le trató, no tan solo a José Ignacio, sino a nosotros también, los familiares. Con qué mimo, con qué cuidado, respetando en todo momento sus deseos y sus decisiones, y dándole una dignidad impresionante al enfermo.
porque son enfermos, pero siguen siendo personas y siguen manteniendo la dignidad hasta el último momento. Entonces yo creo que esta lección de vida que me ha tocado vivir me ha enseñado mucho y yo creo que esto que han contado ellos aquí, estas voluntades anticipadas, deberíamos de hacerlos todos, porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar ese momento, porque siempre parece que esas cosas les pasan a los demás, pero llega un momento en que esos demás somos nosotros. Y en este momento podemos decidir, porque cognitivamente estamos bien, pero nunca sabemos si al salir por la puerta nos va a dar un ictus y no vamos a poder decidir, o dentro de unos años una demencia o un cáncer, no lo sabemos. Y ahora sí que sabemos lo que queremos o lo que no queremos que hagan con nosotros. Les vamos a facilitar a nuestros familiares mucho en esos momentos, porque es una carga más el tener que decidir muchas veces. Hay veces que no hay acuerdo entre los miembros de las distintas familias, o no hay acuerdo con los médicos que te dicen una cosa y tú no lo entiendes y quieres otra, y en esos momentos muchas veces no estás en capacidad para poder decidir, porque además muchas veces no sabes o no entiendes, o en ese momento te pueden los sentimientos, las emociones y bueno, pues igual el momento es hacerlo cuando estamos bien. Es verdad que bueno, pues que en esta sociedad o en esta cultura no nos preparan para la muerte, ¿no? Siempre se intenta esconder la muerte, el dolor y bueno, pues muchas veces el que te digan que hagas estas cosas y tal, te da como un poco de yuyu, ¿no? Porque ya además te supone ya enfrentarte a pensar en ese momento que ya es difícil y nos da un poquito de miedo, como que no queremos ni que nos hablen del tema, ¿no? Pero es tan importante el que lo hagamos para nuestro futuro, para nuestro bienestar, para ese momento que nos va a llegar a todos. Tarde o temprano nos va a llegar a todos y bueno, pues yo desde luego quiero que cuando llegue ese momento quiero que hagan las cosas bien, como yo quiero que las hagan, como es mi deseo, y desde luego no quiero dejar a mi familia esa carga ni ese peso de que en un momento dado, si yo no pueda decidir, tengan que decidir ellos, porque vaya porrito que les dejo, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que lo hagáis, porque luego yo siempre digo que esta historia con mi marido me ha enseñado muchísimo, ha sido una lección de vida tremenda, pero yo estoy aprendiendo ahora a vivir sin él, estoy aprendiendo a vivir sin el vacío, pero tengo una paz inmensa dentro y la satisfacción de haberlo hecho todo y de haber hecho, creo que, las cosas bien. Y eso me ayuda mucho en un momento así, duro como es un duelo. O sea que es mi experiencia y bueno, no sé si me he sabido explicar, pero la he querido compartir con vosotros por si os puede ayudar en un momento dado. Gracias.